Hola, hola mis amigos, bienvenidos a una entrega más de su programa Yo Mi Desde Cero. Yo feliz y bendecida de estar hoy con un súper invitado aquí en la Parroquia La Milagrosa, al reverendo Padre Tony. Muchas gracias, Padre. Muy buenas tardes, gracias por la invitación que me hace a tu programa y también para cada uno de los seguidores que a través de las redes se viven conectando, así que estamos a la orden y con mucho gusto y gracias por la invitación. Amén, gracias. Padre, nosotros ya conocemos al reverendo Padre Tony, venimos a la misa, escuchamos su Eucaristía, pero queremos saber sus inicios, o sea, el Padre Tony desde cero. ¿Cómo inicia el Padre Tony en todo eso? Desde cero hay que comenzar, claro que sí. Bueno, mis padres, mi mamá era maestra, mi papá era maestro de sastrería, ambos eran de Puerto Plata porque ya no están con nosotros, y yo nací en Puerto Plata porque mi familia procede de ahí. Luego mi madre fue como maestra a Luperón a trabajar en algunas comunidades y nos establecimos desde pequeño en esa comunidad que le llaman La Sabana. Ahí mi mamá ya terminó sus últimos años como maestra. Mi papá ya hace más de 20 años que falleció y realmente en eso hemos estado, en la vida ordinaria de la familia que uno va cada día adquiriendo, y sobre todo en el ambiente del estudio, que era lo que decía mi papá, su trabajo es estudiar. Somos 8 hermanos, yo soy el primero de ellos. Y realmente, ¿qué te digo? Después involucrado en las cosas de la iglesia, mi mamá una catequista también. Terminé mi bachillerato con la idea de comenzar en la Madre Maestra la carrera de medicina, y entre ese vaivén de el seminario y la medicina, al fin y al cabo me decidí por trabajar, ir al seminario. Mi mamá cuenta, yo no tengo ningún conocimiento de que como a los 4 años yo celebraba misa con mi hermano en el jardín, o sea que parece que ya ese llamado Dios lo tenía muy marcado, parece, desde la vida de la fe. Me tocó entonces trabajar al comienzo de mi sacerdocio como en Santiago, porque Puerto Plata no era diócesis. Ahí entré como vicerrector del seminario, me tocó ser profesor en la Pontificia también, en el área de la medicina y la enfermería y odontología. Eran mis alumnos que yo por 10 años trabajé en la universidad. He estado en varias parroquias, Licey, en Santiago, en Puerto Plata, en Luperón, en Mamey. En Mamey fue el sitio que más duré porque estuve 15 años en esa parroquia. Entonces, padre, ¿cuánto tiempo tiene usted desde su llamado a...? Bueno, ya de mi ordenación, ya para este año yo cumplo 38 años de ordenado sacerdote. Ya en junio, junto con Monseñor Julio César, que nos ordenamos juntos, ya estamos cumpliendo 38 años de sacerdote. ¿Y cómo fue esa vida en el seminario? Excelente, porque estaba uno muy envuelto en la cuestión de los estudios, los compañeros. Pasamos un año en el Licey al Medio, porque ahí se comenzaba la carrera de filosofía. Luego nos fuimos a Santo Domingo, donde estuvimos ya los 7 años que terminaba la carrera de filosofía y teología. Y luego entonces ya la ordenación sacerdotal. Después me tocó trabajar en el seminario como formador por 5 años y nada, me ha tocado en muchas áreas de la iglesia poner una manito y ayudar en lo que yo pueda. Muy bien, padre. Hay muchas personas que entienden que el llamado a seguir, por ejemplo, a Cristo o a ser sacerdote es como, no, yo estoy esperando mi llamado. ¿Cómo una persona puede identificar Yo creo eso? que eso entra en un aspecto del discernimiento. Dios llama, como llama a una persona para médico, como llama a uno para maestro, como llama a otro para abogado. O sea que dentro de todo hay una manera diríamos, de uno ir respondiendo. Y sobre todo en el sacerdocio
yo no creo que ninguno podemos decir, bueno, es que yo puedo serlo. O sea, es un llamado de Dios y como dice el apóstol Pablo, Dios llama y al mismo tiempo Dios es el que capacita. Y creo que una de las cosas que uno siempre en la vida debe tener es que uno tiene que estar abierto a la respuesta a Dios. Abierto a la respuesta a Dios, porque muchas veces, yo recuerdo que mi mamá pensaba, porque mi abuela fue maestra, ella sustituyó a mi abuela, y ella pensaba que yo iba a ser maestro. Incluso a mí me llegó el nombramiento y dije, no, pero yo no voy a dar clase, no voy a dar clase. Tu llamado era otro. Y recuerdo que cuando yo le comenté que estaba dando clase en la universidad, me dijo, pero yo no lo puedo creer porque tú dijiste que tú no ibas a dar clase. Digo, bueno, circunstancias de la vida. Pero eso es, o sea, uno se abre a la respuesta de Dios y uno pregunta a Dios, y cuando uno trata de servir, entonces uno entiende que las cosas van por ahí. Exactamente. Dentro de la Iglesia Católica hay varios escalones, me imagino. Cuando una persona llega a seminarista, yo he visto que hay personas que son diáconos. O sea, Sí, pasa, el proceso es 4 años de filosofía, que se completa la licenciatura, después una licenciatura en teología, y terminada esa parte ya entonces se entra a lo que son las órdenes menores, se llaman. Por ejemplo, aquí le llamamos a los que tenemos presidente de asamblea, los seminaristas pasan a recibir el orden de lectorado, luego del acolitado, y después pasan al diaconado transitorio. En ese tiempo el obispo decide entonces cuándo se ordena sacerdote. Entonces a veces se mandan a experiencia, a parroquia, para ver más o menos por dónde van sus cualidades, porque por ejemplo, tú tienes sacerdotes que están involucrados en parroquia, como en el caso mío, otros que están involucrados en proyectos sociales, otros que están involucrados en la educación, otros que se van a diferentes áreas. O sea que dentro de esa llamada al sacerdocio, también tú vas capacitándote para otras cosas. O sea que hay muchos muchachos que han terminado carrera. Por ejemplo, tenemos sacerdotes que han terminado las carreras de Derecho, otros han terminado la carrera de Medicina, con la condición de que no pueden ejercerla. O sea, porque ya eso implica una serie de consecuencias, que no se puede involucrar el sacerdote. Otros tienen especialidades que van a Roma, van a Brasil, van a España y se especializan en Sagrada Escritura, Derecho Canónico, una cantidad de carreras que tiene la todo Iglesia. Eso es para tener el conocimiento, más conocimiento y puede aportar dentro de lo que es el seminario, no para ejercerlo fuera. No, exactamente. Ok. Estamos viviendo en un tiempo ahora que dentro de la Iglesia Católica es uno de los tiempos más fuertes, que se llama la Cuaresma. ¿Qué implica la Cuaresma? ¿De dónde viene el sistema de la Cuaresma? Hay que comenzar pensando en los 40 años que duró el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, como fue un pueblo esclavo, que van a una tierra de promisión. Y en esos 40 años ya sabemos que toda una peripecia que pasa la gente, porque de cierta manera, imagínate, caminar por el desierto no es fácil. No. Yo hace unos años estuve por Egipto y yo me hacía la imaginación, Dios mío, ¿y cómo sería este pueblo nómada caminando tanto tiempo? 40 años. Y después nos aparece que Jesús, ya antes de su momento ya final, se va 40 días en ayuno y en oración hacia el monte de los Olivos, como una preparación para lo que iba a acontecer. La Iglesia asume esa parte como un elemento espiritual de crecimiento. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de que verdaderamente caminamos en la vida y que tenemos que estar preparados, que no podemos vivir la vida como de una manera tan ordinaria,
que se nos escape en algunos momentos de la vida. Entonces, Padre, ¿qué relación tiene la Cuaresma y la Pascua? Porque alguna vez La Pascua ya viene siendo los 50 días después del Viernes Santo, cuando comenzamos la celebración. Entonces, ya celebrar a Cristo resucitado o recordar que Cristo ha resucitado, porque Él resucitó una vez y no ha vuelto a morir. Pero sí es como seguir un ciclo de elementos de la vida del Señor que nos ayudan a nosotros de manera personal. Hay muchas personas que en este tiempo de la Cuaresma tienen un sacrificio, diría yo, de no comer carne. ¿Qué usted piensa acerca de eso? Porque hay personas que se creen que solamente no comer carne. Yo pienso que eso era una cosa muy antigua en la iglesia, porque los que comían carne eran solamente la gente de posición. La gente pobre lo que comía era pescado, porque los pueblos vivían en áreas de pesca. Entonces, la iglesia lo puso como una señal de que lo que yo voy a invertir, que yo sepa compartirlo con uno más necesitado. Y voy a decir una cosa, o sea, que tú no tengas, o una persona pobre no tenga otra cosa que comer, que sea una carne que tenga, o que consiga un día de Cuaresma, o de Viernes Santo, que es los días que tenemos de abstinencia, con eso no se está cayendo a un pecado. Porque cada uno podría hacer un sacrificio de algo mucho más práctico, por ejemplo el ayuno, pero el que va al gimnasio y el que no desayuna, tú no estás diciendo yo lo estoy haciendo por sacrificio. Entonces hay otras cosas que uno puede sacrificar y que lo puede ofrecer como parte de eso. O sea que eso sería parte de la cotidianidad, de las cosas cotidianas que nosotros podríamos adquirir para así tener un sentido. O sea, yo creo que el sacrificio es uno eximirse de una cosa que uno sabe que le puede. Porque, por ejemplo, si tú comes pescado, resulta que el pescado está más caro que la carne. Entonces, claro sí, no tiene ningún sentido tú decir, bueno, dejo la carne para comer pescado. No. Sí, no. Eso es. O sea, es un sacrificio para ayudar a los demás, que nos manda en la Cuaresma. Aparte de eso, los domingos, hay personas, o sea, hay religiones que guardan el sábado, porque llevan que en la Biblia, en el Viejo Testamento, se hablaba de que se guardaba el sábado. Exacto. Hoy precisamente la primera lectura del libro del Éxodo nos hace una referencia. Pero ¿qué pasa? La iglesia, a partir de la resurrección, celebra el acontecimiento más grande, que es que Cristo ha resucitado. Entonces, había una abstinencia en el Antiguo Testamento y ya Jesús dice, ahora hay una nueva vida, hay una nueva manera. ¿Cómo comenzaron las primeras comunidades cristianas? Reuniéndose el domingo en recuerdo de que Cristo había resucitado. Entonces, ya la tradición judía, algunas religiones de otras denominaciones todavía guardan el sábado, pero en ese sentido lo que la iglesia celebra ya, no nos podemos quedar en la parte antigua. Exacto. Tenemos que dar el paso de Jesucristo, que ha vencido la muerte y que ahora nos pone una nueva ley. Que estamos liberados por gracia. Exactamente. En cuanto a la cruz, me gustaría que hablemos un poquito acerca de eso, porque también hay pequeños tabúes con el tema de la cruz. La cruz se entendía que era un signo de maldición. En el Antiguo Testamento, la cruz era un signo de maldición. Pero ¿quién transforma la cruz en salvación? Jesucristo. Por su cruz nosotros hemos sido salvados. Entonces, es el símbolo que utiliza la iglesia y otras muchas iglesias, la iglesia ortodoxa, la iglesia presbiteriana, o sea, las grandes religiones que existen en el mundo. Mantenemos la cruz como un signo de Jesucristo, que venció la cruz, que fue levantado en la cruz y que ahora por ella también nosotros hemos sido salvados. ¿Sí? Pero te digo, hay muchas cosas, la gente se queda en unos pequeños detalles pensando como que estamos en la antigüedad. No, tenemos que dar el paso. Cuando nos alumbrábamos con lámparas de gas,
la gente nos dice, yo voy a seguir alumbrándome con lámpara de No, gas ya. porque no voy a usar la eléctrica. No, ya O todo sea, el mundo quiere su luz. entonces, su eso mismo es y cada el tiempo se va aspecto de la fe. cambiando. El aspecto de la fe tenemos también que ir renovando nuestra vida de fe. Exacto. Padre, ¿qué usted le diría a todas las personas que se sienten de una manera sola, vacía? Porque algunas veces uno confunde los sentimientos. Hay vacíos que uno piensa que lo llena con las cosas del mundo, pero en realidad no es así. ¿Qué usted le diría a Bueno, las ahí personas? nos quedamos en pensar de que las cosas del mundo, por ejemplo, tú quieres un carro y después que topas el carro se te quita la ilusión. Tú quieres una casa y después que tienes la casa ya como que pasa ese momento de la vida. Pero yo pienso que una de las cosas que podemos hacer es también preocuparnos por los demás, en el sentido de que hay mucha gente que está sola. Yo voy a contar una anécdota. Yo recuerdo que estando en la parroquia de Mamey, iba a una comunidad que se llama La Divisoria. Es una comunidad que hace frontera con la diócesis de Mao. Y cuando yo iba, había una señora en un escaloncito de la casa. La señora estaba llorando. Y yo me regresé y le preguntó, doña, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Le duele algo? Y a mí me impresionó lo que esa señora dijo. Me dijo, me duele el alma. Yo me desmonté cuando escuché que esa señora dijo eso. Yo, pero ¿qué es lo que le pasa? Y ella siguió llorando y digo, mire, yo soy sacerdote, voy a misa si quiere. Dice, no, yo me voy a quedar aquí. Digo yo, ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dice, mis hijos solamente se preocupan de mandarme dinero porque todos viven en Estados Unidos, pero nunca vienen a verme. Y me siento sola. Y yo me senté y hablé un poquito. Digo, mire, cuando uno busca de Dios, aunque no tenga sus familias cercanas en su alrededor, no nos podemos sentir solos. No nos podemos sentir solos porque realmente Dios está con nosotros. Y entonces ella decía, ¿para qué me mandan dinero? ¿Para qué tener una casa? ¿Para qué tener cosas si mis hijos ni siquiera vienen a verme? Y siempre yo recuerdo eso porque así habrá mucha gente. Habrá mucha gente que aún teniendo todas las cosas materiales, tienen la soledad del espíritu, tienen la soledad de su familia, o a veces no tienen ni familia. Uno piensa en Estados Unidos, en esos lugares donde están los viejitos en homes. Y hasta aquí mismo. Tenemos aquí en los hospicios de Puerto Plata y hay gente que lleva a su familia y jamás vuelve ni siquiera a ver ni saber de él. Entonces, hay mucha gente sola, mucha gente que vive estos momentos de angustia. Y yo creo que una de las cosas que podemos hacer es, por lo menos, integrarnos a la iglesia. Yo me atrevería a decir, a la que tú quieras, pero que no te sientas solo, se sienta acogido y que pueda verdaderamente participar en una vida activa donde, porque el que se encierra termina mal, termina con depresión, termina con un momento en que no quiere ver a nadie. Entonces, creo que sería mi consejo. Exacto, y que debe de ser así, buscar siempre de Dios, yo creo que es la solución. Así es. Padre, entonces ya para concluir, me siento Qué rápido. me siento muy, de verdad me gustaría que siguiéramos aquí hablando todo el tiempo posible. Para concluir, ¿cuáles son los días que se dan la Eucaristía aquí? Bueno, aquí tenemos los martes, los jueves, y ahora en el tiempo de Cuaresma tenemos a la Eucaristía después del Vía Crucis. Y los domingos, por supuesto, ya a las 7 de la mañana aquí, y a las 8:30 tenemos en la comunidad de Los Caños. Y después ahora ya invitar a la gente a que se integren a los retiros que vamos a tener, sobre todo en la Semana Santa, que tratemos de buscar de Dios, porque no somos nada ni nadie si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y que entiendan que es la Semana Santa, porque tenemos una idea muy errónea. Semana Santa que hay, le hemos cambiado la razón de ser, la razón de ser. Pero yo creo que la gente puede divertirse sanamente, pero también debemos dejar el espacio de Dios
como dice un santo, a Dios lo que es de Dios, y el mismo Señor dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hacer la diferencia y yo diría el balance de nuestras vidas. Bien. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, la iglesia, la parroquia La Milagrosa está a su disposición. Vengan a la misa, vamos a dedicarle ese momento a nuestro Señor Jesús, que todo lo puede. Padre, muchas gracias por su Nada, tiempo. gracias por la invitación y saludos y bendición a todos los que te siguen a través de las redes. Y gracias. Sobre todo para ti. Gracias. Sigan conectándose a Yo Mi Bebé Cero. No se pierdan nuestro próximo invitado para que sigan viendo los mejores contenidos. Bye, bye a todos. Adiós.